con una sonrisa que contagia. Visitó los estudios de Suyapa TV un hombre que es caracterizado por su sonrisa y un gran sentido del humor, muy querido por muchos católicos de nuestro país. Subdirector de La Voz de Suyapa, convirtiéndose en su hogar desde hace más de una década. Esposo, padre de familia y amigo, un hombre de fe. Lo invitamos a que conozca un poco más de Danilo Aceituno. Buenas noches, les saluda Carlos Ramos, gracias por acompañarnos acá en Suyapa TV, hoy en un programa más de En Blanco y Negro. Sin duda que el invitado que tenemos, usted lo ha de conocer mucho, porque lo escucha a través de La Voz de Suyapa, a través todos los días, pero particularmente los domingos a las 6 de la mañana, y con un estilo muy peculiar de llevar el evangelio a cada uno de los hogares. Nos referimos a Nelson Danilo Aceituno Acosta, que nos acompaña en Blanco y Negro. Danilo, bienvenido. Carlos, un gustazo, qué alegría. Me alegra verle. ¿Cómo va todo? ¿Listo? Todo bien, todo tranquilo. Aquí, gracias por la invitación. Danilo, hay muchas cosas que queremos saber de usted, particularmente le escuchamos su voz, lo vemos a través de Suyapa TV en algunos programas, pero sí. ¿Cómo era Danilo Aceituno, un niño? No viví con mi papá ni con mi mamá, y crecí con mi papá abuelo, don José Vicente Aceituno, y con mi mamá abuela, doña Margarita Montoya de Aceituno. Era como una, ¿qué te digo, Carlos? Como una guardería, podríamos decir, porque ahí iban a dejar los hijos de los hermanos de mi papá, por decir ahí. Y ahí crecimos al final del Boulevard Morazán, de tierra, algunas veces, no, nunca anduve descalzo, porque en la casa había un taller de zapatería y siempre teníamos zapatos. Y de esos zapatos que duraban mucho, que le dábamos duro jugando potras ahí en la calle. Eran los tiempos en los que uno podía jugar en la calle. Y no, inquieto, luego estuve en la 4 de junio, la mejor escuela del mundo. Seguro que hay un gran amigo tuyo, Marvin Cruz, que se va a emocionar. Y la gente de allá, de la Colonia La Esperanza, el barrio de Sabana Grande, La Brisa, toda esa zona de ahí, al final del Boulevard Morazán. Pues ahí hice mis 6 años, profesoras que marcaron mi vida, con frases y... ¿Recuerda los nombres de la? Y hasta golpes. Sí, doña Mercedes Palacio es la que más me marcó, la profesora Margarita, la profesora Mayra, seguro que nos ha de estar viendo, impresionante realmente, creo que está en silla de ruedas, y nos marcaron con frases como, tienen que luchar, tienen que esforzarse, no pueden quedarse a lo menos, a tal grado que siempre me gustó madrugar, no por gusto propio, sino porque en la casa me dieron a mí la linda tarea de dejar hecho el café y encendido el fuego. En invierno, te imaginas, cuando el agua empapa el leño, ¿no? Y entonces cuesta encenderlo, pero yo siempre andaba guardando mis rajitas de ocote, porque con eso encendía rápido. Y dejaba hecho el café y luego me iba y llegaba temprano. No me faltaba un vaso de una bota con una estrella atrás, famoso, ¿no? Porque ahí nos daban lo que ahora dicen merienda escolar. Entonces estaba doña Monchita, no se me olvida que era la aseadora, y ella nos daba leche con trigo y a veces nos daba un pan o algo así, y eso desayunábamos. Era lindo, fueron momentos hermosos realmente lo que pasamos ahí en la escuela. Pues la profesora Meches nos dio unos cuantos golpes también, pero nos hizo sobre todo mentalizarnos de la necesidad de forzarnos, de luchar, de ir siempre para adelante. Y ella, habían 3 alumnos, compañeros nuestros, ya estábamos en 5º grado, que no les gustaba madrugar y a veces no iban a la escuela. Entonces cuando ella miraba que no llegaban, lo que hacía era decirme, bueno, te toca ir a traerlos y aquí no vengas y no venís con ellos. Y tenía que pasar por donde Rixi Jodalis Ortiz, no se me olvida el nombre, Mario Roberto Sánchez, y el otro, ¿quién era? Ya me voy a acordar quién era el otro. Tenía que pasar por 3 de ellos. Y allá iba yo con los 3 por cada una de las casas.
Y a los 3 y así todo el año, hasta que lograron salir del sexto grado. Usted es muy alegre. ¿Así era de niño? Siempre en la escuela. Bueno, no siempre, quizás era más. En la escuela, luego, bueno, en el colegio igual. En el colegio armábamos unas potras ahí en Tiluarca, en el Central, mi querido Central. Y a veces perdía el dinero, costaba 25 centavos el transporte. Y de Tiluarca hasta el final del Boulevard Morazán, más de una vez me tocó irme a pie porque perdía las potas. Pero siempre vivaracho, haciendo cosas. Te voy a contar, Carlos, que una vez en el Central uno andaba de aula en aula. Así fue al comienzo. No estaba en una aula fija. Entonces íbamos a artes industriales a un aula, a los talleres lo íbamos a ciencias naturales a otra aula. Y te averiguamos que el profesor Lino Álvarez Zambulana, se me olvida, un maestro, o sea, un negro, pero ya murió, creo. Era un tipazo. Nos daba ciencias naturales. No llegó, era un lunes. Después conseguimos, porque teníamos una hora libre, que el maestro de artes industriales nos adelantara la clase. Total que nosotros a las 10 ya estábamos libres, pero nos quedaba matemáticas. Y la profesora nos dijo que no, que teníamos que recibirla a la hora que era. Y entonces armamos un revuelto entre nosotros, 3-4, no se me olvida. Y dijimos, vámonos todos, y nadie recibe clases. Total, nos regañan a todos. Y yo fui el que la armé. Y nos fuimos por toda la calle a salir donde quedaba una planta ahí generadora de cervezas. Queda un mall por ahí ahora. Y a pedir jalón. Y en una volqueta nos dieron jalón y nos llevaron hasta por Cerro de Ule. Éramos 34. ¿Todo el aula se fue? Casi todo el aula. Y de ahí regresarnos, Carlos. Tuvimos que venirnos a pie hasta casi el Luarque a tomar un bus, porque ¿quién le iba a dar jalón a tanto? Desde ahí ya se estaban marcando su destino en los peregrinajes, sin duda alguna. Quizás puede ser, pero se quedaron como 3 recibiendo clases. Y al día siguiente yo era el primero en la lista. Y me acuerdo que la profesora, no recuerdo el nombre de la profesora, Aceituno Acosta en el San Danilo, presente, digo yo. ¿Cómo que presente? Dice, ¿y la tarea? Le digo, ¿cuál tarea? Yo ayer dejé una tarea. Pero si ayer no hubo clase, sí hubo clase, me dice. Nos costó durísimo por andar de... Pero no se me quitó. ¿Algún castigo que recuerda Danilo de su abuelo con el que se crió? Uno. Sí, fueron muchos, Carlos. Era de los que daban más rigor que amor. No tengo nada que reclamarles, sino agradecerles, porque por ellos soy lo que soy, y por la gracia de Dios, como dice San Pablo. Pero ellos conmigo, sobre todo en la etapa de la niñez y la juventud, fueron muy estrictos, fuertes, muy fuertes. Y luego, poco a poco, cuando uno va creciendo, ya uno se va independizando, ¿no? A tal grado que yo ya tenía mi propia llave, por ejemplo. Pero sí, me castigó varias veces. Yo recuerdo, para Semana Santa, don Chicote le decíamos, don Carlos, no recuerdo el apellido, ya murió también, ahí en el barrio Sabana Grande. Él siempre, el Sábado Santo, en un burro, construía un muñeco para meterle fuego después, y dice que era Judas. Ajá. Era una tradición. Lo subí, una tradición. Ese murió él y esa y muchas otras tradiciones que tenía. Pues mira, Carlos, andábamos todo aquel cipotero detrás del burro de don Chicote. Y él andaba ahí dejando a ver qué le dejaba Judas a cada uno. Al zapatero le dejaba herramientas, al carpintero que era don Víctor le dejaba. Y él iba haciendo un discurso y cosas así. Pues de tanto ir corriendo me deslicé y me caí. Así en una pendiente. Se me rompió el pantalón, que mi papá me lo acababa de traer de un encuentro cooperativista en Costa Rica. Entonces, un sobrino miró. Yo seguí como que sin nada, pero aquel le fue a decir y me mandó a llamar. Solo me silbó. Cada uno tenía su silbido. Cuando llegué, Carlos, bueno, todavía me sigue ardiendo la espalda. No es cierto. Me dolió y me dio una que no tenías una idea, Carlos. ¿Valió la pena para no volverse a caer entonces? Sí, o por lo menos para no ponerme ropa nueva para andar corriendo detrás de Judas y burros. Danilo, Sí. la juventud de esa etapa y un proceso tan complejo, ¿cómo lo vivió Danilo Aceituno? Central, en el Central, hasta tercero de ciclo. Luego, yo en vacaciones trabajaba porque mi papá abuelo siempre decía, aquí no hay chance para Superman, para supermantenidos. Entonces, como llegaban tantos, y a veces el taller no daba mucho, el taller de zapatería, mi madre abuela tenía un puesto de venta en el mercado
en el pasaje de San Miguel, y con eso se sostenía un poco la familia. Y salí del central y luego él me llamó y me dijo, ¿querés estudiar? Sí, pero ya no podemos. Entonces lo que tenés que hacer es trabajar. Y trabajé en el día como primero ayudante de una bodega y luego como facturador en una cooperativa de la cual él era socio, la cooperativa La Libertad Limitada, donde vendían todo lo que se necesita para hacer un zapato. Y ahí estuve, me gradué de bachillerato en el Cultura y luego me conseguí una beca en la universidad. Eran los tiempos en los que la universidad estaba pintada de rojo y negro. Y a mí me sacaron el poquito Dios que tenía, o la vaga idea de Dios, porque no era una persona para mí. Y me la sacaron completamente, Carlos. Me la sacaron. En el FRU, a tal grado que me detuvieron 2 veces, a punto de desaparecerme, junto a Roger González. ¿Participó en alguna? Sí, nos tomamos el centro varias veces, otra vez la Embajada de las Naciones, el edificio de las Naciones Unidas. Ahí me detuvieron. Y recuerdo que mi papá él me fue a sacar, estuve en Casamata 3 días. Me cortaron el cabello, me pasaron una máquina así, me dejaron casi como vos. No tanto. No tanto, pero sí. Y luego más o menos. Don Vicente me dijo, me llamó, de las pocas veces que me sentaba a hablar, ya basta, dice. O sea, nosotros no queremos formarte, ni hemos querido hacerte crecer para esto, dice. O sea, si seguís en esto, ¿dónde vas a terminar? Entonces ahí tomé una decisión, ¿no? Ya. Entonces, ¿pero fue producto del consejo del papá? Sí, de lo que él me dijo. ¿O porque sencillamente Danilo no, en la dentro de cara, su juventud no, sentía miedo no, de sí, yo seguía, pues, yo quería seguir, pero él siempre me decía, no te olvides, no te olvides. Y un día mi mami me dijo, pocas veces hablaba conmigo, mi mami, o sea, hablaba, pero no a sentarse ahora como vos hablas con tu hijo, por ejemplo, el mayor, ¿no? Y me decía, no nos hagas sufrir, me decía. Esa frase me calaron. Decía yo, sí. Yo entonces luego decidí, ya no, dije yo, ya andaba, tampoco que drogas, nunca he fumado, ni bebido, o sea, no sé lo que es emborracharse, y mucho menos mujeriego, no fue. Luego sí jugaba fútbol, obviamente hace casi 100 libras menos, y me gustaba bailar también. O sea, me fascinaba la época del baile, no tenemos ni idea, andábamos de fiesta en fiesta. Pues esa faceta propiamente, Danilo, del fútbol, ¿cómo llega? Usted estuvo a punto incluso de jugar en Liga Nacional ya en primera. No tanto así. Hoy día, de acuerdo a lo que nos han comentado, pues un gran seguidor del Motagua. No, soy vida de la Ceiba, ¿no? No soy ceibeño, pero tengo un gran cariño por la Ceiba por muchas razones. Y mi equipo es el Vida, o sea, siempre fue el Vida. Bueno, de niñez, te voy a contar, un paréntesis si puedo, si me permite. Claro, Carlos. por supuesto. Mi papá abuelo, había 1 o 2 domingos al mes, que él, con Lenín, que era otro sobrino, era como el programa, yo el negro y él el blanco, él era blanco, de una tía que ya murió en Los Ángeles, California, Rosa. Entonces nos llevaba a los dos, pasábamos por el Parque Central, no como hacen ahora que entran a la catedral al menos, ¿va? Nosotros no entrábamos a la catedral, sino que pasaba comprando la chica, era un comprador empedernido de chica el viejo, y ahí nos íbamos a la isla, había una cancha de fútbol, íbamos a ver un par de partidos, nos comprábamos una pelota y yo armaba una media potría ahí, en la isla, y luego al mediodía era mondongo, y después subíamos al estadio, porque habían dobles partidos, claro, a la 1:30 y a las 3. Mi papá olimpista, hasta que murió, Olimpia, de corazón. Entonces, el día yo recuerdo que uno de los primeros días que fuimos, jugaba Olimpia Atlético Indio, y el Indio le ganó a la Olimpia. Entonces, desde ahí yo dije, yo no voy con el equipo. Y mi papá iba con él, Lenín, y toda la gente, esos eran los domingos. Terminaban los partidos y nos íbamos para Comayagüela. Había una cafetería que se llamaba Lux, ahí por donde quedaba el Centenario, el cine. Me gustaba porque habían unas corbatas de dulce. Y mi papá llevaba la cena, que compraba 2 chapsui y 2 arroz. Esa era una rutina. La rutina era de una los cosa domingos. hermosa. Sí, no.
Era una cosa impresionante con el viejo pueblo del fútbol. En el barrio uno empieza a jugar potra. Después, un día recuerdo a Enrique González, creo que está en Estados Unidos, le decíamos el picudo. Era un poco así. Nada que ver con el rector, ¿no? Pero bueno. Y él dijo, hagamos un equipo. Y él tenía un suéter que decía Robin Hood, entonces le pusimos Robin Hood al equipo. Y conseguimos ayuda, hacíamos rifas y armamos el equipo. Cipotes de 12, 13 años. Y después nos juntamos, tuvimos una sesión, nombramos un presidente entre nosotros. No me eligieron a mí, dijeron que era muy relajero y entonces la armamos. Después conseguimos un reto contra un equipo y así empezamos a jugar. Entonces ya me fue naciendo aquello, pero fue algo... Ya después empezamos a jugar. Pero sí me gustaría que me contara un poquito más en torno al fútbol, pero después de la pausa comercial. No toque su televisor. Esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.